Siempre pensamos que, si un monstruo desaparece, todo vuelve a ser como antes. Nos gusta creer que el mal tiene un principio y un final, que es como apagar una luz. Basta un clic, y se acabó. Pero no es así. Nunca es así. El mal verdadero deja ecos. Pequeñas vibraciones en el aire, sombras que no se ven, pero que siguen caminando en los rincones. Y en cada sonrisa falsa, en cada palabra que se calla, en cada espejo que alguien tapa por miedo o por instinto. Yo no estuve allí cuando destruyeron al hombre del moño rojo. No presencié cómo se rompieron los espejos, ni cómo cayeron las máscaras. Yo nací después. Pero ahora entiendo que el Club de los Sonrientes nunca desapareció del todo. Solo se transformó. Solo se escondió. Todo empezó como algo pequeño. Una amiga del colegio dejó de reírse en los recreos. No dejó de sonreír. Eso era lo raro. Sonreía todo el tiempo. Pero su risa no sonaba viva. Era hueca, como un eco que rebotaba en un pasillo vacío. Está estresada, decían, ocupada. Cosas de adolescentes. Y yo también lo creí, hasta que una tarde, en la sala de arte, vi algo que no podía ignorar. Estaba sola frente a un espejo viejo que usaban para las clases de dibujo. Lo limpiaba con un trapo sucio, y mientras lo hacía, sonreía. No me habría llamado la atención si no fuera por un detalle. Su reflejo no la imitaba. Ella movía el trapo de izquierda a derecha. El reflejo lo hacía de arriba hacia abajo. No era un error de perspectiva. No era un truco de luces. Era otra cosa. Una disonancia. Una rotura. Me quedé mirándola hasta que nuestros ojos se cruzaron. Y por un segundo, lo juro, vi dos pares de ojos en su rostro. Los suyos y otros, más oscuros, más antiguos. Ella parpadeó. Se le borró la sonrisa. Se llevó la mano al cuello, como si le doliera algo. Y entonces lo vi. Una marca, pequeña, casi invisible, justo debajo de la clavícula. Un círculo. Y en el centro, un pequeño lazo. Un moño, rojo. No supe qué hacer. No supe si debía gritar, correr, preguntarle. Me quedé paralizado, fingiendo que no había visto nada. Ella simplemente dejó el trapo sobre la silla, caminó hacia la salida, y antes de irse, se detuvo frente a mí. Me miró con una sonrisa débil, y en voz baja, como si me confiara un secreto demasiado grande para ser dicho en voz alta, susurró: «Ellos escuchan cuando dejas de sonreír». Luego se fue. Esa noche no dormí. Mi cabeza no dejaba de darle vueltas a esa frase. ¿Quiénes eran ellos? Pensé en historias antiguas, en leyendas urbanas, en cuentos de miedo que los chicos contaban en voz baja, historias de espejos, de reflejos que aprendían a vivir por su cuenta, de clubes secretos donde el único requisito para pertenecer era no dejar de sonreír. Historias viejas, historias que, supuestamente, habían terminado. Pasaron los días. La sonrisa de mi amiga se hizo más tensa, más rígida, como si cada músculo de su cara estuviera sostenido por hilos invisibles. Hasta que un lunes, simplemente, no vino a clases. Nadie dio explicaciones. Los profesores dijeron que estaba en tratamiento. Los compañeros dejaron de preguntar rápido. Y la vida siguió, como sigue siempre cuando no conviene mirar de cerca. Pero yo no pude olvidarlo. Cada vez que veía un espejo, en la casa, en el colegio, en el baño público del centro comercial, sentía que algo me miraba desde el otro lado, algo que conocía mi nombre, algo que esperaba. Un día después de su desaparición, encontré un sobre en mi casillero. No llevaba mi nombre, solo un dibujo, hecho a mano. Era un espejo, y en el centro, un moño rojo, perfectamente atado. Dentro del sobre, había un papel arrugado con una única frase: «La grieta nunca cerró». Desde ese momento, lo entendí.
El Club de los Sonrientes no necesita ser reabierto. Nunca fue cerrado, solo cambió de forma. Ya no atrapa en grandes ceremonias, ya no usa moños perfectos ni rituales complejos. Ahora, se instala en cada mentira que decimos, en cada sonrisa que damos cuando estamos rotos, en cada estoy bien, que sabemos que es una farsa. Porque el verdadero moño rojo no está en un monstruo, está en nosotros, en nuestras grietas, en nuestros silencios. Y si no hacemos algo, será más fuerte que nunca. Esta vez no pienso quedarme esperando. No voy a fingir que no veo. Voy a buscarlo. Voy a encontrar la grieta. Y si puedo, voy a cerrarla. Aunque tenga que perderlo todo en el intento. No fue difícil encontrar la primera pista. Solo tuve que seguir los espejos. No los grandes, no los que ves en cada casa o en cada baño de centro comercial. Esos no importan. No, los espejos peligrosos son los pequeños, los olvidados. Esos espejos de marcos descascarados en escuelas viejas. Esos que nadie limpia, que están cubiertos de polvo, pero que aún reflejan algo. Algo que no siempre sos vos. Fue en el sótano del colegio donde lo encontré. El rumor decía que, muchos años atrás, hubo un accidente. Que alguien, un chico, una chica, nadie lo recuerda bien, cayó por las escaleras y se rompió la cabeza. Murió al instante. No había ninguna placa, ningún memorial. Solo una puerta oxidada que nadie quería abrir. Y detrás, oscuridad. Y un espejo antiguo apoyado contra la pared. Bajé al sótano una tarde de miércoles, cuando todos se habían ido. El colegio estaba en silencio, salvo por el eco de mis pasos. La puerta estaba trabada, pero con un empujón fuerte logré abrirla. El aire olía a humedad vieja, a cosas rotas. La linterna del celular iluminaba apenas lo suficiente. Paredes desconchadas, cajas de madera podrida, muebles cubiertos de sábanas. Y allí, en el rincón más lejano, el espejo. Era enorme, mucho más grande de lo que debería caber en ese lugar. El marco de madera estaba carcomido. La superficie, sucia, pero no agrietada. Y lo más extraño, brillaba. Brillaba como si hubiera luz del otro lado. Me acerqué. No quise, pero mis pies se movieron solos. Mi reflejo estaba allí. Normal. Cansado, tal vez. Pálido, pero normal. Hasta que parpadeé. Y el reflejo no. Él sonrió. Una sonrisa pequeña, apenas una curva en los labios. Pero no era mía. Instintivamente, retrocedí. Tropecé con una caja y caí sentado, tirando varias cosas al suelo. Y entonces, vi algo que casi me detuvo el corazón. Una libreta polvorienta, caída de una de las cajas. La abrí. Dentro, dibujos de bocas. Decenas. Algunas sonrientes. Otras abiertas en gritos silenciosos. Y al fondo, una sola palabra escrita una y otra vez. Grieta. Grieta, grieta. No era casualidad. Este espejo era un portal. No uno que atrapa de inmediato. No uno que devora cuerpos. Era peor. Era un espejo que infectaba. Dejaba pasar algo al otro lado. Algo que se pegaba en las mentes, en las sonrisas, en los silencios. Algo que abría pequeñas fisuras adentro nuestro. No era necesario desaparecer físicamente. Bastaba con sonreír cuando no querías. Bastaba con no hablar. Bastaba con fingir. Y entonces, la grieta se abría. Adentro. En vos. Me puse de pie con dificultad. La linterna del celular temblaba en mi mano. Tenía que hacer algo. Sellar el espejo. Romperlo. Algo. Pero antes de que pudiera moverme, la luz de mi celular parpadeó. Se apagó. La habitación quedó sumida en una oscuridad total. Y en esa oscuridad, escuché algo. Un susurro. No palabras.
Una risa, no fuerte, no maligna, una risa triste, una risa rota, como si alguien, muy dentro del espejo, hubiera olvidado cómo llorar. Corrí, no miré atrás. Subí las escaleras a ciegas, tropezando, arañándome las manos en los peldaños oxidados. Cuando llegué a la superficie, el colegio estaba vacío. El sol se había ocultado, y el mundo, de alguna manera, se sentía más delgado, como si hubiera menos distancia entre lo que somos y lo que no deberíamos ser. Esa noche, volví a soñar con sonrisas. Sonrisas despegadas de rostros, volando como cometas rotas, y en cada sueño veía el espejo, el sótano, la grieta, cada vez más grande. Sé que no puedo hacer esto solo. Así que hice algo que juré no hacer nunca. Busqué ayuda. Volví a contactar a las únicas personas que sabían de esto. No la policía, no psicólogos. Busqué a los sobrevivientes, personas que una vez escaparon del club, personas que recordaban la época en la que los espejos no eran solo objetos, sino trampas. Algunos aceptaron hablar, otros colgaron al escuchar el nombre. Pero uno me respondió, una chica llamada Sofía. Ella había sido parte del club, había visto el moño rojo cara a cara, había logrado resistir, y ahora vivía con las cortinas cerradas, los espejos tapados y un cuchillo bajo la almohada. Mañana la voy a ver, mañana empezaré a entender lo que realmente significa cerrar la grieta. Porque ya no se trata solo de destruir un espejo, se trata de romper algo dentro de nosotros. Dejar de sonreír cuando no queremos, decir lo que duele, llorar si hace falta, sentir, aunque duela. Mañana empiezo, y esta vez no pienso quedarme atrapado. El encuentro con Sofía fue distinto a lo que esperaba. No era una sobreviviente como había imaginado, no era fuerte, no era una heroína, era alguien rota en pedazos minúsculos, mantenida apenas unida por voluntad y miedo. Una sombra de la chica que alguna vez había sido, pero en sus ojos, en esos ojos tan gastados para su edad, brillaba algo que no había visto en nadie más. Memoria. La verdadera. La memoria de lo que pasó, y sigue pasando. Nos vimos en un parque, en una esquina apartada, a la luz de la tarde. Sofía llevaba un gorro que cubría su cabeza, gafas de sol, bufanda. Como si cualquier fragmento expuesto de su cuerpo pudiera ser una grieta nueva. Tenía una cicatriz fina en el cuello. Parecía antigua, casi borrada. Pero aún allí, se sentó a mi lado en silencio, sin tocarme, sin mirarme directamente. ¿Lo viste? Fue lo primero que dijo. No me preguntó mi nombre. No preguntó cómo supe de ella. Solo preguntó si lo vi. Asentí. Su respiración tembló. Entonces ya es tarde. Pasamos más de una hora sin hablar de frente. Solo mirábamos el parque, a los niños corriendo, a las parejas paseando, a los ancianos alimentando palomas. Todo parecía tan normal, pero Sofía lo sabía. ¿Ves sus sonrisas?, susurró finalmente. ¿Te parecen reales?, observé, y entonces lo noté. La mayoría no sonreía de verdad. Sus bocas lo hacían, sí, pero sus ojos, sus cuerpos, no reían, no sentían, solo imitaban. El club nunca desapareció, dijo. Solo cambió de piel. Sofía me contó que, después de que el primer club fuera destruido, el eco del moño rojo no murió. Se fragmentó. Se dispersó en pequeños actos. Pequeñas sonrisas obligadas. Pequeñas mentiras cotidianas. Y cada vez que alguien sonreía sin quererlo, alimentaba la grieta. La expandía. El club no necesita espejos grandes ahora, murmuró. Nosotros mismos somos los espejos. No era necesario atrapar cuerpos completos. Ahora bastaba con sembrar la costumbre.
Bastaba con normalizar el fingir. Bastaba con hacer que sonreír fuera obligatorio. Me habló de los nuevos miembros. Personas que no sabían que pertenecían. Personas que reían en fotos de Instagram mientras lloraban en sus casas. Personas que decían, todo bien, aunque el mundo se les derrumbara. Cada sonrisa vacía, cada palabra falsa, cada silencio impuesto. Era un ladrillo nuevo en el edificio del club. Nadie tenía que firmar un pacto. Nadie tenía que usar un moño visible. El moño estaba en el alma, atado, apretado, hasta asfixiar. ¿Y hay forma de frenarlo? Pregunté en voz baja. Sofía apretó los labios. Tardó en responder. Sí, dijo finalmente. Pero no es rompiendo espejos. No es quemando diarios. No es matando reflejos. Me miró entonces, directamente, y en sus ojos vi todo el dolor que cargaba. Es diciendo la verdad. La verdad. Qué concepto tan simple y tan brutal. No fingir. No sonreír si no querés. No callarte cuando algo duele. No acomodarte para no incomodar. Sofía decía que, en su época, intentaron formar un contraclub. Un grupo de personas que simplemente decían lo que sentían, que lloraban cuando lo necesitaban, que reían solo cuando algo les causaba alegría real. Funcionó un tiempo, hasta que el miedo volvió, hasta que alguien susurró, no hagas escándalo, sonreí. Y así, el club recuperó fuerza, porque luchar contra una entidad externa es sencillo, pero luchar contra la costumbre humana, eso es casi imposible. Antes de irse, Sofía me entregó un sobre, sellado con cinta roja. No lo abras aquí, dijo, no donde pueda verte. ¿Qué es? Lo que queda del primer club, el manual, las reglas no escritas. ¿Por qué dármelo? Sofía sonrió, pero esta vez, su sonrisa no era falsa. Era triste, era real. Porque yo ya estoy demasiado rota para pelear, pero vos todavía estás entero. Se levantó, se alejó sin mirar atrás, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el mundo pesaba menos y muchísimo más al mismo tiempo. Esa noche, en la soledad de mi habitación, abrí el sobre. Adentro había páginas arrancadas, fotocopias gastadas, apuntes a mano, y en la primera hoja, un mensaje escrito con letra temblorosa. El club no es un monstruo. El club es un acuerdo silencioso. Romperlo duele. Pero si no lo rompes, te convertís en otro rostro en la pared. Mientras leía, sentí que las paredes de mi casa se encogían, que los espejos temblaban, que algo o alguien estaba leyendo conmigo. No vi nada, no escuché voces, pero en el borde de mi visión pude jurar que una sombra sonreía, no de triunfo, de tristeza, de resignación, de saber que no importa cuántos lo enfrenten, siempre habrá alguien que prefiera fingir, y en ese momento supe algo más, algo que me heló la sangre. El club no busca atraparte, el club quiere que elijas quedarte. Esa noche, después de leer las notas de Sofía, supe que no podía quedarme quieto. Ya no era cuestión de miedo, ya no era solo curiosidad, era una necesidad. Algo dentro de mí que se agitaba cada vez que veía un reflejo. Cada vez que escuchaba una risa que sonaba demasiado hueca para ser humana. El club estaba en todas partes, dormido, pero respirando. Y yo necesitaba encontrar la grieta principal, el lugar donde todo comenzó, el primer error, la primera sonrisa falsa. Investigué durante días. Pasé horas en archivos viejos, en foros olvidados, en registros escolares polvorientos. Buscaba cualquier cosa sobre el Club de los Sonrientes. No había casi nada. Era como si alguien se hubiera dedicado a borrar cada rastro, pero un patrón emergía.
siempre igual. Nombres. Nombres que reaparecían una y otra vez. Matías Rosales, Eloy Aranda, Daniel Ríos. Y otro nombre, más nuevo, Leo Ríos. Al principio, no entendí la conexión, hasta que recordé algo. En las notas de Sofía había una frase: la sangre recuerda lo que la mente olvida. No era solo un refrán, era un aviso, el hijo del reflejo. Leo no era solo una víctima, era una puerta, un vínculo. El hermano de Daniel, quien había hecho el sacrificio definitivo para sellar al moño rojo. Leo era el eco que quedaba. No fue difícil encontrarlo. Leo Ríos ahora tenía 17 años. Vivía en una ciudad cercana. Asistía a una escuela privada y, según rumores, había estado en tratamiento psicológico desde niño. No por violencia, no por drogas, por trastornos de percepción. Lo diagnosticaron con disociación leve, ciclos de realidad alterada. Pero yo sabía la verdad. No era una enfermedad, era una herida abierta. Fui a buscarlo. No sabía qué esperaba encontrar. Quizá un chico roto, quizá uno vacío. Pero Leo no era ninguna de esas cosas. Era callado, sí, reservado. Miraba todo como si pudiera ver las grietas del mundo. Pero había algo más. Una tristeza inmensa, contenida con precisión quirúrgica. Una tristeza que no pedía ayuda, que no confiaba, porque confiaron en él una vez y casi lo perdieron para siempre. Lo encontré sentado en una cafetería vieja, una tarde de sábado. Tenía auriculares puestos, pero no sonaba música. Jugaba distraídamente con una cuchara, haciendo pequeños movimientos circulares sobre la mesa. Cuando me senté frente a él, no levantó la vista. Solo dijo: «Sabía que ibas a venir». Su voz era tranquila, como si no estuviera sorprendido, como si ya me hubiera visto antes. Quizá en sueños, quizá en reflejos, quizá porque todos los que ven la grieta se reconocen. Hablamos poco. Él era directo. Yo no supe por dónde empezar. Quiero saber cómo terminarlo, le dije finalmente. Leo sonrió. No con burla, no con esperanza, con resignación. No se puede terminar, dijo. Pero podemos cerrarlo, por un tiempo. ¿Cómo? Se encogió de hombros. Haciendo lo que nadie quiere hacer. ¿Qué? Esta vez me miró a los ojos y vi algo en ellos que me dejó sin palabras. Dolor, rabia, amor, vacío, todo junto. Recordándolo todo, hasta el dolor, hasta la vergüenza, hasta las sonrisas que fingimos. Leo me contó que, durante años, había tratado de vivir normal. Pero el club no lo dejó. Cada espejo, cada fotografía, cada risa en reuniones familiares, eran recordatorios. El moño rojo no lo poseía, no lo manipulaba. Simplemente esperaba. Esperaba a que Leo olvidara. Esperaba a que cediera. Esperaba a que fingiera ser feliz. Y cada vez que lo hacía, cada vez que sonreía cuando quería gritar, sentía que algo dentro de él se rasgaba un poco más. Leo sacó algo del bolsillo. Un fragmento de espejo, pequeño, opaco, irregular. Me lo tendió. Esto era parte del espejo original, dijo. El primero. El que atrapó a Daniel. El que casi me atrapó a mí. ¿Por qué lo conservas? Sonrió de nuevo, cansado. Porque mientras recuerde que la grieta existe, puedo evitar caer. Miré el fragmento. Era pesado para su tamaño. Cuando lo giré bajo la luz, vi algo que me dejó helado. Un destello. Una sonrisa, minúscula, en la grieta interna del cristal. No era un reflejo, no era mi imaginación. Era un recordatorio, un juramento silencioso. La grieta nunca cierra del todo, solo espera. Leo apoyó una mano en la mesa.
Si querés intentar detenerlo, no busques destruirlo. Entonces, ¿qué? Contalo, móstralo, déjalos ver la grieta. Me quedé en silencio. ¿Mostrarlo? ¿Querés decir la verdad? Él asintió. La verdad nos libera. La verdad nos rompe. La verdad es la única cosa que el moño rojo no puede imitar. Esa noche, decidí que iba a intentarlo. Por Leo, por Daniel, por Matías, por todos los sonrientes olvidados. Porque alguien tenía que decirlo. No todos los que sonríen son felices. No todos los que callan son débiles. No todos los que se pierden están perdidos para siempre. Y si alguna grieta debía cerrarse, sería desde adentro. Con la verdad como martillo, aunque doliera, aunque nos rompiera. Porque al final, lo único peor que la grieta es pretender que no existe. El plan era simple, tan simple que parecía suicida. Sofía lo había dicho. El club no se mata, se expone, se quiebra desde adentro. Leo sabía dónde empezar. En el mismo lugar donde se había abierto una grieta nueva, el sótano del colegio. Ese espejo antiguo, olvidado, respirando entre las sombras. El fragmento que él me dio no era solo un recuerdo, era una llave, una manera de entrar, una manera de tocar el eco que seguía filtrándose. Pero entrar era fácil. La pregunta era, ¿cómo salir? Esa noche, armamos todo, linternas, grabadoras de voz, un par de cuadernos y, sobre todo, la decisión de no sonreír. No importa qué viéramos, no importa qué escucháramos, no debíamos fingir. Porque la grieta no se alimenta del miedo, se alimenta de la mentira. Llegamos al colegio cerca de la medianoche. No hubo problema en entrar. La puerta de servicio estaba entreabierta, como si el edificio mismo supiera que veníamos. Todo estaba en silencio, pero no el tipo de silencio normal. Era un silencio espeso, tenso, como si las paredes aguantaran la respiración. Bajamos al sótano con las linternas bajas, alumbrando apenas. Las escaleras crujían. El aire olía a humedad vieja, y cada paso que dábamos, sentíamos que alguien más nos seguía. Cuando llegamos al final, el espejo estaba allí, esperándonos. No reflejaba bien. La superficie ondulaba, como un lago a punto de hervir. Las luces de nuestras linternas rebotaban en patrones extraños. Sombras se retorcían donde no deberían. Leo sacó el fragmento del bolsillo. Temblaba, no de miedo, de memoria. «Listo», susurró. Asentí. Apoyó el fragmento contra el espejo. El sonido que surgió fue imposible de describir. Ni grito, ni crujido, ni explosión. Fue como si el mundo mismo se hubiera desgarrado un poquito. Una grieta fina cruzó el centro del espejo, y desde esa grieta emergió una niebla oscura, densa, pesada. No era física, era emocional. Cada parte de mí que había reprimido, cada sonrisa forzada, cada «estoy bien» que no había sido verdad, vibraba con esa niebla. Era como si el espejo mostrara todo lo que nunca había querido sentir. Leo gritó, no de terror, de rabia, de dolor. Se aferró a la linterna como si fuera una cruz. Yo hice lo mismo. Y entonces las vi, las figuras, sombras humanas, sonriendo sin rostros, algunas encorvadas, otras paradas rígidas, todas flotando. No caminaban, no corrían, solo existían. Una de ellas se acercó, me tendió la mano. Era mi madre, o lo que parecía ser mi madre. Con su sonrisa dulce, su voz diciendo, «Todo está bien, mi amor, no llores». Pero yo sabía que esa sonrisa no era real. Recordaba los días en que lloraba y me decían, «Tranquilo, sonríe para la foto». Recordaba todas las veces que escondí el dolor por no incomodar. La grieta se alimentaba de eso, de esas pequeñas traiciones a nosotros mismos. Leo me gritó, «¡No la mires!». Aparté la vista. Me tapé los oídos. Me concentré en la respiración, en el dolor real,
en las lágrimas reales, porque eso era lo que podía salvarnos, sentir, no fingir. Entonces, la grieta en el espejo se abrió del todo, un vórtice, un agujero negro hecho de recuerdos rotos. La sala empezó a temblar, el aire se volvía más pesado, cada latido de mi corazón sonaba como un tambor de guerra. El club estaba tratando de absorbernos, no físicamente, emocionalmente. Querían que olvidáramos, que cediéramos, que sonriéramos, y así quedar atrapados para siempre. Leo se acercó a mí, gritando sobre el rugido. ¡Decilo! ¿Qué? ¡Decilo en voz alta! Sabía lo que quería decir la verdad, la que nunca había dicho, la que había fingido durante años. El dolor, el enojo, la tristeza, todo. Grité con todas mis fuerzas. ¡No estoy bien! El eco de mis palabras rebotó en el sótano. Golpeó el espejo, hizo temblar las sombras. Leo también gritó. ¡No quiero sonreír más! Algo se rompió, algo que no era de vidrio. Era algo más profundo, un lazo, un pacto. El aire se rasgó, la niebla se disipó. Las sombras empezaron a deshacerse, como si se dieran cuenta que ya no tenían alimento. La grieta se cerró, no del todo, pero lo suficiente para detener el avance. Por ahora. Nos desplomamos en el suelo, jadeando. La sala dejó de girar. El silencio volvió. Pero esta vez era un silencio real, uno sano, uno donde podías oír tus propios latidos y sabías que aún eran tuyos. Leo se acercó al espejo. Lo tocó. La superficie estaba fría, muerta. Se giró hacia mí y sonrió. Una sonrisa real, cansada, dolida, verdadera. Y entendí que habíamos ganado. No la guerra, pero sí una batalla. Antes de irnos, escribimos algo en el marco del espejo, con un clavo oxidado. Aquí no fingimos más. Luego subimos las escaleras, y el mundo, afuera, nos recibió con la brisa fría de una madrugada sin mentiras. El amanecer nos encontró caminando por calles vacías. No dijimos mucho. No hacía falta. La grieta en el espejo estaba cerrada. El eco del club se había debilitado. Por primera vez en mucho tiempo, respirábamos aire que no olía a mentira. Pero sabíamos que no era una victoria total. Sabíamos que no había final. No uno como en los cuentos. Leo me acompañó hasta mi casa. Nos sentamos en la vereda, viendo cómo el cielo cambiaba de negro a gris, y luego a ese naranja pálido que anuncia el primer sol del día. El mundo seguía igual. Carros pasaban, perros ladraban, gente corría para tomar el colectivo. Nadie notaba que, debajo de esa normalidad, había algo distinto, una grieta más pequeña, más silenciosa, pero viva, siempre viva. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté. Leo se encogió de hombros. Vivir, dijo. Sentir, no fingir. Lo miré. Era joven. Más joven de lo que merecía cargar con ese peso. Y aún así, allí estaba. Más entero que muchos adultos que había conocido. Pensé en todo lo que habíamos hecho. En los sonrientes atrapados. En las sombras que casi nos arrancan la memoria. En las palabras que gritamos en el sótano. En la verdad que dijimos. Y entendí algo. No vencimos porque fuimos fuertes. Vencimos porque fuimos honestos. Porque nos dejamos romper. Porque dejamos que doliera. Porque dejamos de esconder. Eso es lo que el moño rojo nunca puede hacer. Él solo sabe copiar sonrisas. No sabe llorar. No sabe gritar. No sabe amar. Solo sabe imitar lo que no puede entender. Esa fue nuestra victoria. Y será la única defensa que tendremos siempre. Antes de despedirnos,
Leo me dio el fragmento de espejo una última vez. Lo sostuve en la palma. La grieta interna seguía allí. La sonrisa diminuta también. Pero ahora, al girarlo bajo el sol, vi algo que no había visto antes. Una segunda grieta, fina, naciendo desde un borde, como si el espejo mismo empezara a romperse de adentro hacia afuera, como si la mentira, por fin, empezara a rendirse ante la verdad. Leo me abrazó, un abrazo rápido, torpe, pero real, y se fue caminando sin mirar atrás. Yo me quedé allí un rato más, viendo cómo desaparecía entre la gente, y prometí algo en silencio. No voy a fingir, no voy a olvidar, no voy a sonreír si no siento alegría. Guardé el fragmento en mi mochila, volví a casa, dormí por horas. No soñé con sonrisas rotas, no soñé con reflejos torcidos, no soñé con moños rojos, solo soñé conmigo mismo, sin máscaras, sin monstruos, sin grietas. Pasaron semanas, la vida volvió, el colegio siguió, las noticias dejaron de hablar de desapariciones, los espejos dejaron de temblar, todo parecía normal. Y a veces me engañaba, a veces creía que lo habíamos logrado, que la grieta había desaparecido para siempre, hasta que, una tarde cualquiera, en un bar del centro, lo vi, un niño, pequeño, mirando su reflejo en la vitrina, sonriendo, no porque estuviera feliz, sino porque su madre lo regañaba, diciéndole: «Sonreí para la foto, sonreí». Y el niño lo hizo, sonrió, una mueca perfecta, vacía. No vi moños, no vi grietas, pero lo sentí. Una vibración mínima en el aire, una presión detrás de los ojos, una sombra minúscula detrás del cristal, esperando, pacientemente, como siempre. La grieta nunca se cierra del todo, mientras existan las sonrisas falsas, mientras existan los silencios obligados, mientras haya alguien que prefiera callar a decir la verdad, el Club de los Sonrientes vivirá. No como monstruo, no como leyenda, como parte de nosotros. La diferencia ahora es que yo sé, yo veo, y mientras respire, mientras sienta, mientras no me obligue a fingir, no voy a ser uno de ellos. Nunca más.